Sean bienvenidos. Estamos nuevamente aquí para reflexionar un poco en torno a los fenómenos de la religión, o diríamos la reflexión en torno a los fenómenos religiosos desde los parámetros de la psicología de la religión. Pues con esto podemos ir mencionando que el día de hoy nos vamos a dedicar a reflexionar sobre una investigación que se realizó de manera conjunta varios años atrás y que fue publicado en el 2016. Una publicación que realizó el Observatorio de Religiosidad Popular. Ahora lo están viendo en pantalla. Se llama Dinámicas Religiosas Populares, Poder, Resistencia e Identidad. Aportes desde la antropología. Y aunque el texto está lleno de aportes antropológicos, aceptaron nuestro texto porque es un puente entre la antropología, la sociología y la psicología. En este sentido, no es algo novedoso, sino es algo que trabaja ya la psicología social, ahora totalmente referido a al fenómeno religioso, ¿sí? A la psicología de la religión. Muy bien. Bueno, lo que nos compete el día de hoy se denomina religión, religiosidad popular y, identidad e imaginarios. Esta investigación no es que sea mía solamente, les comento, sino que es esfuerzo de varios y de varias investigaciones, porque pues las investigaciones van dando elementos nuevos, novedosos para ir investigando. De modo que tiene antecedentes. El primer gran antecedente es el estudio que se realizó por parte de la arquidiócesis y que invitaron a un servidor a coordinar en torno a la satisfacción personal y fraternidad sacerdotal en el presbiterio de la Arquidiócesis de México. Bueno, esta investigación es importante porque permite dar cuenta de aquello detrás de los comportamientos y que las propias personas buscan decir de sí mismas. Por eso es que en el 2011 que se entregó esta investigación, pues resultó como importante y un primer escalón para lo que sigue. Después, la maestría en pastoral urbana participó dentro de una investigación internacional donde muchos países latinoamericanos participaron y que estaba auspiciada por la Universidad de Osnabrück y también patrocinada por la Conferencia Episcopal Alemana. En el caso muy concreto de México, nos dedicamos a los retos pastorales de las unidades habitacionales, pero no porque sea en torno a la pastoral, decimos que es solamente prácticas, sino nuevamente nos vamos a aquello que las personas dicen de sí mismas y que van a dar como tal el sentido de un reto de pastoral urbana, ¿no? O de pastoral en general. Como les decía, esto se hizo para Alemania y se publicó allá en Alemania. Se hizo una versión al español que publicó San Pablo. Otro antecedente es el estudio que hizo la arquidiócesis en relación con otro investigador de la UNAM, el doctor Fernando Pliego, y que se llamó Encuesta sobre Culturas Religiosas de la Ciudad de México. Nos invitaron a participar justamente de los análisis de los resultados de esta encuesta y estos estudios, a final de cuentas, quedaron registrados en el libro que están viendo en pantalla. De estas tres etapas podemos rescatar esto. Primero, el concepto de imaginarios sociales, que va a permitir una articulación teórico-metodológica. Luego, esto que aún conservamos y que se denomina cristiandad, que algunos denominarán que es la práctica que tienen
la parroquial tradicional en contraposición con una pastoral más nueva, más novedosa o incluso una pastoral urbana. También se enfrentó el fenómeno de la secularización, es decir, cómo se restringe el ámbito religioso, la religiosidad o la espiritualidad al ámbito meramente subjetivo, rompiendo con cualquier institución religiosa y que permite al individuo quizá elegir cualquier modo de expresión de su espiritualidad. Y no porque caigamos en juicios de valor, que si está bien o está mal. Bueno, justo con todo esto viene algo que se elaboró, que no es mi elaboración, pero participé un poco en ello, que se llama índice de catolicidad. Pero bueno, antes de entrar al índice de catolicidad, quiero comentarles qué son los imaginarios sociales. Lo hemos platicado un poco. En este momento puedo decir que los imaginarios sociales, de inicio, es un ámbito simbólico, es decir, intangible, ¿sí? Se podría mapear, pero es intangible, que está hecho por la sociedad a través de los grupos y con la participación del individuo, por un lado, y por otro, como el individuo, desde lo que vive, de lo que enfrenta, va subiendo toda esta experiencia teorizada a los grupos y de ahí lo va lanzando hacia la sociedad. Por eso es que es socialmente construido. Por ello, dentro de la esfera social determinada de este imaginario social, va a tener un alto nivel de generalización. Se puede aplicar dentro de esta misma población y lo entienden. Y toda esta población lo puede aplicar muy específicamente. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que estos imaginarios sociales van a agrupar diferentes elementos. De inicio, ideas, ideales, valores, expectativas e ilusiones. Como pueden ver, esto significa intangible, pero que permite que los comportamientos tengan significados. Estos mismos imaginarios van a dar imágenes del mundo. Por eso el ser humano se va a comportar de diversa manera ante estas imágenes del mundo. Y como lo comparte este nivel social o estos grupos sociales, es que se habla de que son convenciones. ¿Sí? Se ha puesto de acuerdo la sociedad de una u otra manera para entenderse. Estos son los imaginarios sociales. Bueno, además, estos imaginarios sociales tienen una utilidad, no solamente están allí porque están como contenido de conciencia, sino que sirven específicamente para ubicar las vivencias, es decir, como dan significado y estructura al mundo, permiten que la propia vivencia sea colocada en un determinado lugar para que le dé sentido a nuestra vida. Y eso nos va a permitir entender la propia situación, no solo las pasadas, también las presentes, pero especialmente las futuras. Por ello, los imaginarios sociales como constructo hipotético son esquemas mentales, por decirlo de esa manera, que van a permitir enfrentar situaciones novedosas. Alguien diría, bueno, esto se parece a los prejuicios. Sí, se parece a los prejuicios. Los prejuicios son un tipo de imaginario social, pero obviamente hay otros elementos que no son prejuiciosos y que permiten enfrentar cosas novedosas como la apertura. Por ello, en nuestro caso, hablar de la iglesia en salida es una estructura o pretende ser una nueva estructura o un nuevo elemento de nuestro modo de pensar que nos permita justamente acoger, ¿sí? Y esto quisiera decir, indica que lo anterior no nos permite ser tan abiertos. Y digo bien, tan abiertos. Bueno, Girona nos va a decir que estos imaginarios sociales de inicio son materiales cognitivos complejos. Materiales cognitivos, ¿por qué? Porque son contenidos de conciencia, ¿no? Y no es un elemento, sino que es un conjunto de elementos que se van articulando. Y esos, dice Girona, dan sentido al comportamiento. Así que cualquier comportamiento tiene un significado, no carece de significado, aunque el comportamiento sea, diríamos, muy claro, no, o muy cotidiano. Todo ello tiene un sentido, quizá no tan explícito al principio, pero cuando
la persona piensa en ello, sabe que tiene un sentido. Y es además eh, una estructura que, perdón, y es un elemento que da estructura, es decir, va a moldear de una u otra manera la sensopercepción. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que vemos y escuchamos es todo lo que vemos y escuchamos, sino solamente lo que los imaginarios sociales nos permiten ver, escuchar, sentir, degustar. Esta es una afirmación muy interesante, porque si la sensopercepción está moldeada por los imaginarios sociales, estaremos restringidos a nuestros propios imaginarios sociales para relacionarnos con extraños. Y entonces surgirán sentimientos emanados de los imaginarios sociales. Esto también es muy interesante porque entonces los sentimientos no son cualquier sentimiento, sino que también de alguna manera son convenciones sociales. Además, permiten aptitudes, actitudes. Son cosas diferentes. Las actitudes son como la predisposición a actuar ante una determinada situación, un determinado estímulo. Y entonces van dando cuenta de lo que decía anterior. Y luego las aptitudes. Vamos a desarrollar solamente lo que los imaginarios nos van a indicar. Es decir, nos van a restringir en nuestro hacer. Las aptitudes dentro de la sociedad urbana serán distintas de una sociedad rural, por decirlo así, porque buscan hacer cosas diferentes. Y los imaginarios van a decir lo que necesitas hacer en cada una de estas sociedades. Por ello, dice, van a moldear las aptitudes. De modo que también dan estructura, ya como para ir entendiendo más y cerrando esta parte de imaginarios sociales, los comportamientos complejos ante situaciones novedosas, como lo mencionaba atrás. Todos estos materiales nos permiten una cierta economía en el pensamiento, en el comportamiento, en el sentimiento, en todo esto que hemos platicado, y estará como determinado por los imaginarios sociales. Desde ahí tienen sus significados y por qué actuamos de esa manera. De modo que con este contenido tendrá sentido el ICAT. El ICAT, que es un cálculo matemático, estadístico que hace el doctor Jesús Serrano, yo estuve colaborando un poco con él, y que el índice de catolicidad será definido como la representación, diríamos en número, del grado de conformidad que tiene una persona encuestada respecto a los parámetros considerados propios del buen católico. Recordarán el estudio que leíamos, que estudiábamos de Tinoco, en donde indicaba que algunos estudios solo hablaban de las prácticas. Bueno, aquí no solamente se toman las prácticas, se trata de ampliar más en base a los resultados de la encuesta de culturas religiosas de la Ciudad de México. Y se habla de la parte de la participación en los sacramentos, de la formación recibida, de la identificación con la Iglesia Católica y las prácticas de piedad popular. Y esto es también muy importante porque no solamente es lo que es más aceptado por la iglesia, sino también por esas prácticas que no necesariamente son tan bien vistas. No necesariamente, no dije que, no me refiero a otra cosa. Y además, las personas mismas decían cómo se sentían de cercanas hacia la iglesia católica. Este índice, como buen índice, el valor máximo será 1 y el 0 será el valor mínimo, lo que significa que el 1 será como el católico que tiene más elementos y que lo hacen, entre comillas, ser mejor católico. Y el 0 será como aquella persona que tiene menos elementos y, entre comillas, sería mal católico, ¿no? Bien, estamos presentando algunas de las 35 variables, algunas. Y estas variables se analizan, decía yo, estadísticamente y dan 5 factores explicativos. Ellas se agrupan con las técnicas y nos dan 5 que se le dan nombre. El más importante está aquí, el de devoción, que tiene 0.56. Recuerden que el valor máximo es 1. Y luego sigue el de identidad. Entonces, justamente esto que el individuo dice de sí mismo, tanto en lo que hace como en su pertenencia, son muy importantes. Y luego viene en menor medida, fíjense, la sacramentalización, la participación y la formación. Como que eran parámetros estos 3 últimos como más importantes para nosotros, pero resulta ser que de acuerdo al índice de catolicidad y de acuerdo a lo que dijeron las personas, no es así. Y entonces el panorama va a cambiar.
Así que el índice más bajo que se tiene, de 4.4, puede definirse como el católico a su manera, ¿sí? Perdón, ahí está un católico que se dice a su manera y que no se considera nada cercano, que no asiste a misa, que no hace oración, ¿sí? Y no participa por razones de crítica a la iglesia y son muy propensos a la magia y a la superstición. Luego, el índice bajo, más o menos del 21.5, se dice no practicante o católico regular, además de que se considera poco cercano a la iglesia. Sus creencias mágicas están ahí presentes y hay jóvenes adultos. El índice medio, más o menos del 40.1, se dice mal católico, o ellos se dicen mal católico. Él mismo considera una cercanía regular a la iglesia, asiste ocasionalmente a misa, aunque le falta tiempo para participar. En este estrato no tienen creencias mágicas, pero sí devociones y religiosidad popular, y allá hay hombres y mujeres más adultos. Viene un índice más alto, 17.4%, y dice que, que él trata de ser católico, quiere participar, pero no puede. Sus motivos personales le impiden. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser muchas cosas, ¿no? Aunque asiste a misa frecuentemente. Eso es como contradictorio, pero ahí están las respuestas. Ellos tienen devociones y prácticas de piedad popular, ¿sí? Son adultos mayores, especialmente mujeres. Y el índice muy alto, 8.6%, vean más o menos los porcentajes, se dice católico comprometido y se considera cercano. Asiste a misa semanalmente, participa en grupos solidarios de la iglesia y ellos también practican devociones y prácticas populares. Bueno, este es como el gráfico que sale del índice de catolicidad y ahí está, cada puntito significa una persona encuestada y ahí va dándose justamente esto. Nosotros esperamos una gráfica diferente, de modo que el estudio me parece muy interesante y muy bueno. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Primero, habla de una confrontación dentro de una expresión total de la trascendencia. Por un lado, la religiosidad popular y por otro lado, la religión. La religiosidad popular aparece como una concepción de la naturaleza, la sociedad, la historia, un poco más libre, un poco más secular, diríamos nosotros, laica o secularizante, ¿no? Y que se da a través de mediaciones culturales diversas, plurales, ¿no? Diríamos que sería la experiencia religiosa más natural posible, y natural entre comillas, porque se da en este contexto de imaginarios sociales. Y la religión, que en este sentido sería otro imaginario, en donde sí hay una expresión total de la trascendencia, igual como naturaleza, sociedad, historia, pero está muy estructurada en torno a la revelación cristiana, con una ortodoxia, es decir, una recta doctrina desde donde se interpreta el resto, y una ortopraxis o las rectas prácticas, en este caso, casi podrían reducirse, aunque no de manera única, a la sacramentalización, ¿no? Nuevamente, funcionan de manera distinta, porque la religión de la que estamos hablando, dentro de la Iglesia Católica, estaría vista como esta experiencia religiosa, pero estructurada, ¿sí? No al natural, no desprovista de esta estructura. De modo que aquí llamamos con confrontación. Solemos pensar en tres partes, ¿no? Aquellos que están dentro, que son los comprometidos, ellos sí saben, ellos sí están, ¿sí? Por eso llamamos comprometidos. Y luego pensamos que hay unos que entran y salen, ¿sí? ¿Y por qué entran y salen? ¿Por qué de pronto hacen eso? Pues porque no saben y no se comprometen. Es lo que solemos decir desde un imaginario muy cristiano, muy católico, ¿sí? Ojo. Y además hablamos de los que están fuera, de los alejados, ¿sí? Que ni saben, que ni se comprometen, ni parece que ni les importa. Pero esto solo tiene sentido dentro de un imaginario, ¿eh?
el imaginario más común que manejamos como cristianos católicos. Y pueden ver de pronto lo que está plasmado en diversos planes de pastoral. Los comprometidos y los alejados. Comprometidos y alejados. Destinatarios, ¿sí? Y por otro lado, los, eh, el misionero o el agente de pastoral que va a ir con esos que están afuera. Y que es como muy polar. De pronto entendemos que hay unos que entran y salen, como que sí coquetean, como que van, como que vienen, pero ese es como un imaginario. ¿Y estos datos qué nos quieren decir? Pues que eso no es cierto, ¿sí? De inicio podemos ver cómo se va moviendo el ICAT o índice de catolicidad, ¿sí? Fíjense, esto de pronto nos causa un poco problema, las barritas, ¿no? Así que nos dimos a la manera, y ahí sí ya participé más, de cómo interpretar estas barritas. Así que utilizamos la herramienta de los imaginarios sociales y de las distancias simbólicas desde la religión. Y en vez de utilizar esas barritas, lo pusimos en algo como se llama gráfica de pastel. Pero esto, aunque es importante, fíjense, los porcentajes, comprometido, 9%, ¿sí? Luego trata de ser católico, ¿se acuerdan? Era muy alto. Era como el 35%. Luego el mal católico, 25%. El católico regular también era como un 20 y tantos por ciento. Y de ahí, a su manera, 7%, no practicantes, 3%. Pero eso también como que no nos facilita. Así que lo hicimos de esta manera. Fíjense que esta es la base cultural que compartimos, ¿sí? Por eso todas las esferas están en la misma base. Y tenemos dentro de este circulito el 9% que son comprometidos. Esos que nosotros sabemos que sí saben y sí están, son 9%. Y luego tenemos un 34% que trata de ser católico, ¿sí? Esto es muy importante. Las esferas están contenidas, desde luego, y de ahí están, además, en comunicación. Tratan de ser católicos. Y ellos están muy cercanos a los comprometidos. Y luego está el que se dice mal católico. Luego el católico regular, fíjense, ya es muy poquito, 18%, luego a su manera 7%, no practicante 3% y un no católico 4%. Bueno, de inicio, en este estudio ya no se muestran dos estratos ni tres estratos, no solamente están los comprometidos, sino que además no aparecen los alejados. Aquí no están los alejados, ni esos que entran ni salen. Y sí aparecen estratos más importantes. Por lo menos estos tres, este y este son los más importantes. Y más estos que, ¿quién se pregunta quién trata de ser católico? ¿Quién en su sano juicio dice, soy el católico, el mejor de los católicos posibles? Pues yo creo que justamente este 34% da razón de que continuamente trata de ser católico, y hay circunstancias, nosotros decimos la condición humana, el pecado social, no lo permite. Ellos son conscientes de esto y no se asumen comprometidos, no porque no lo estén, sino porque tratan de ser católicos en un mundo que no necesariamente les permite. Eso es algo muy importante. Y luego viene aquel que se siente mal católico. Ojo, se siente mal católico. Un 25% es muchísimo. Un cuarto de los encuestados. Y este que se siente mal católico, uno se pregunta, ¿y qué hizo como para que se sienta mal católico? Eso es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Qué hizo para que se sienta mal católico? Bueno, yo no quiero decir que son los únicos, son algunos casos. Aquellos que tienen que trabajar los domingos y que no pueden ir a misa dominical, o que trabajan tanto que no pueden ir a misa nunca, no porque no quieran, sino porque las circunstancias no se lo permiten. O pienso otro caso, otro de tantos, ¿eh? Aquellos divorciados vueltos a casar saben que no pueden arreglar su situación. Se saben malos católicos. Ya están allí. Y sin embargo, se sienten cercanos a la iglesia. El 25%. Y no necesariamente los tenemos en cuenta. Y a partir de ahí, el católico regular, a su manera practicante, no católico, son estratos más pequeños, lo cual el sentido común nos dice, pues vamos a dedicarnos a aquellos que tratan de ser católicos y a los malos católicos, y en un segundo, tercer, cuarto momento, vamos por el católico regular, a su manera, no practicante. Y esto choca con el imaginario previo.
Cuando hacemos misión vamos a los alejados, pero aquí no hay alejados. ¿Quiénes son los alejados? No lo sabemos. Aquí sí hay aquellos que tratan de ser católicos, los malos católicos. Y entonces, justamente las herramientas de psicología de la religión nos van lanzando a otro punto muy interesante, ¿no? Y tenemos otro punto a nuestro favor. En los tres estratos más importantes, comprometidos, tratan de ser católicos y mal católico, ahí está presente la religiosidad popular o la piedad popular. Sí, quizá tenga algunas mezclas, pero es muy cercano a lo que la Iglesia ha pedido, ha solicitado y fomenta. A partir del católico regular a su manera y hacia allá, ya no hay religiosidad popular, sino un sincretismo mayor y creencias mágicas, incluso muy cercanas a otras religiones. Así que estas herramientas de estadística de la psicología de la religión nos van justamente dando un panorama muy distinto de nuestra iglesia católica. Yo les comentaba, está el imaginario de atención a la pastoral. Decimos nuevamente, es un esquema y que está centrado mucho dentro de los agentes de pastoral en lo cognitivo, porque tratan a los demás como si no supieran, como si solamente por hablar, o por hablar, se pudiera convertir la gente. La misión que tienen los agentes es traerlos al templo y su motivación es el miedo, la pérdida de valores por la pérdida de gente. Y ese es como el imaginario o un imaginario muy detectado del agente de pastoral. Y está el destinatario o el interlocutor que se mueve en otro imaginario y que está centrado en su nivel emocional. Saben que no cumplen, es decir, tienen frustración. Ya lo saben, no hay que decírselos. Y entonces, no es que no sepan, y eso ya contradice. Sí saben, por eso son autocríticos, porque ellos mismos se ponen una etiqueta. Ellos mismos dicen, estoy a tal distancia. Entonces, sí saben y son críticos. Pero además, desde los estudios previos, requieren unidad, requieren armonía con la familia al interior y al exterior con los vecinos, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Y su motivación es el cambio de valores, no la pérdida de valores, sino el cambio de valores. Y ellos se centran en la necesidad y por ello decíamos en algún momento la satisfacción dentro de una situación existencial determinada. Estamos hablando ya de dos cosas distintas, una ruptura dentro de una pastoral tradicional y el posible paso a una pastoral diferente. Esto está dentro de la transición de lo que el Papa Francisco llama iglesia en salida. Entonces, nos permite dar ya cuenta y relacionar lo que es psicología de la religión con la teología. Bien, para ir terminando, tenemos allí como algunas situaciones más que profundizar. Nuestra ortodoxia y nuestra ortopraxis tienen sentido dentro de nuestra institución porque es una normativa institucional. Pero esta normativa está mediada por algo que en psicología sabemos, en pedagogía sabemos. El ser humano solamente va a asimilar lo que puede, si tiene la capacidad de hacerlo, si no, no lo va a hacer. También va a asimilar lo que necesita, ¿sí? Eso es importante. Solo lo que necesita va a dirigirlo. Bueno, no solo. En este sentido, lo que necesita. Mucho lo que necesita. Y luego, lo que me gusta, es decir, lo que le causa placer. Y esto va a permitir que se amplíe, pero al apropiárselo desde lo que se puede, de lo que se necesita y de lo que gusta, entonces se genera una ortodoxia y una ortopraxis, perdón, una heterodoxia y una heteropraxis. No necesariamente se va a hacer como se dice desde esta norma institucional. Y por la propia secularización, por la propia proceso de subjetivación, por el propio centramiento del individuo, entonces va a imperar una norma individual, lo que me nace. Pero no está desligado desde lo que la institución le dice, sino que es lo que el individuo puede, quiere y le causa placer. Y desde allí adquiere sentido justamente esto que hemos mencionado. Los imaginarios sociales dentro de los procesos identitarios, justamente como lo hemos ido describiendo el día de hoy. Bueno, pues les pido entonces que la actividad sea semejante, que puedan
ver ya este video. Es un avance, desde luego, siempre como guía. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahí están los datos. Después les pediría que lo platiquen con alguno de los compañeros, compañeras, y al final entreguen un reporte. Un reporte en donde puedan dialogar entre el texto que se les quedó, que tiene que ver con miedo y salvación, luego lo que platicaron con sus compañeros, su síntesis, que eso es lo más importante. A ustedes, ¿qué les indica este video junto con la lectura y qué tiene que ver justamente con lo que estudien? Pues quedo con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.